Quería hablar con todos ustedes un tema que comienza históricamente hace muchos, muchos siglos, pero que sigue teniendo total actualidad, y que es la historia del antisemitismo en Francia, reavivado actualmente por un caso que comenzó en Estados Unidos acerca del asesinato de George Floyd, que este hombre de color que fue muerto por las autoridades policiales que lo detuvieron el 25 de mayo del 2020. Esto provocó realmente una protesta en todo el mundo con el lema Black Lives Matter. La verdad es que querría decir, por supuesto, la vida de los negros importa, ¿no? O son importantes o interesan. Y yo también quisiera agregar que Jew Lives Matters Too. Quiere decir que la vida de los judíos también interesa. Vamos a hacer primero un raconto histórico para llegar luego al siglo XXI. Vamos a hacer una pincelada a través de la historia. Cuando hablamos de Francia, hablamos de la presencia judía. No puedo dejar de mencionar al gran sabio medieval Rav Shlomo Yitzhaki, que era el sabio más consultado de todos los tiempos. Estoy hablando de Rashi, que los comentarios sobre la Torá y el Talmud son tan cruciales que permiten entender estos textos judíos, y este sabio prácticamente es una referencia total y absoluta respecto del judaísmo. La verdad es que este Rashi tuvo un origen humilde. Quiero decir que él vivió en la ciudad francesa de Troya. Y estoy hablando del año 1040 al año 1105. En aquel momento en Troya había 10.000 habitantes y judíos apenas eran 100 familias. Y llegaban de todas partes, por supuesto, para consultarlo. Pero vamos a ver un poquitito la historia del antisemitismo en Francia. Algunos hechos importantes. En el año 1239, el Talmud, así como lo estás escuchando, fue acusado de insultar al cristianismo. Entonces se le hizo un juicio. Se colocó un defensor del Talmud y una especie de fiscal que acusaba al Talmud. El defensor del Talmud fue el gran rabino de París, que en aquel momento era Rav Yehiel Ben Yosef. Y claro que él también tenía ciertas limitaciones en cuanto a las cosas que le dejaban decir. Y como fiscal actuaba un tal Nicolás Donin, que era un judío que se había convertido al cristianismo y que tenía un odio intenso hacia los judíos. Te quiero comentar que este Donin también fue alentado a burlarse del Talmud y que lo citaba también fuera de contexto. El tribunal, este tribunal yo diría casi inquisidor, o inquisidor, ¿por qué no? Era presidido por la reina de Francia, que era Blanca de Castillo. Y también, por supuesto, había varios arzobispos. La verdad es que, como consecuencia del juicio, el Talmud se lo considera culpable y, escucha esto, se lo condena como un peligro a la cristiandad. Y entonces los volúmenes del Talmud fueron confiscados. Se lo lleva en el año 1242, o sea, 3 años después del juicio, a una plaza pública de París, en carros que estaban cargados de Talmud, que estaban escritos a manos, y los quemaron. Así es, los quemaron. También, por supuesto, hubieron cruzadas medievales, que todo el mundo ya sabemos, pero te quiero comentar que había un periodo en la época de las cruzadas. Los judíos también franceses fueron expulsados, y tuvieron varias expulsiones. En 1182, y luego durante el siglo XIII, fueron obligados a escaparse de las ciudades francesas. Voy a citar simplemente algunos casos más conocidos: que en el año 1306 el rey Felipe de Francia decreta una expulsión más organizada. Y luego, cuando Francia estaba en guerra con Flandes, claro, decide obligar a los judíos a huir y a adueñarse el rey de los bienes de los judíos. El decreto de 1306, como te digo, lo emite un 21 de julio, y cito la fecha porque este era el día de Tisha B'Av, que es el día de duelo judío por la destrucción de los dos templos de Jerusalén, y también de muchas otras calamidades a lo largo de la historia judía. Pero al día siguiente de emitir este decreto, y hablo ya del 22 de julio de 1306, arrestan a 100.000 judíos. Les ordenan partir del país o enfrentar la muerte, y se les permite llevar únicamente lo que sería el equivalente 12 sus, o sea, 12 centavos por persona. Le confiscan las propiedades, le subastan las mismas, y todas las ganancias de los judíos pasaron a la corona francesa. Claro que este decreto del rey Felipe luego lo revierte su hijo el rey Luis, pero luego en 1322 y en 1394 son expulsados nuevamente. La verdad que hay una historia de persecución y expulsión de los judíos.
Te quiero comentar que también hubo un hecho quizás poco conocido en la época de Napoleón. Él se presentaba siempre como un defensor de los judíos, pero la verdad, en verdad, aunque los judíos nominalmente en Francia en la época de Napoleón fueron reconocidos como ciudadanos, había también muchos prejuicios y también Napoleón albergaba prejuicios con respecto a los judíos. Por ejemplo, no sé si la gente sabe que Napoleón cita lo que se denomina una gran pompa, una especie de una asamblea nacional de notables. Y vos sabés que para que le hagan preguntas a las autoridades judías, y Napoleón convoca esta asamblea un día sábado. Claro, los notables se presentaron a pesar de que la asamblea fue convocada en Shabbat y votaron sí o no a una serie de preguntas que el mismo Napoleón había dispuesto para evaluar si los judíos podían ser o no ciudadanos franceses. Por ejemplo, se les preguntaban a los notables, que no eran judíos, si los judíos pueden dedicarse a labores manuales, si se pueden casar con mujeres cristianas, si ayudarían a defender a Francia. Pero claro, Napoleón no estaba satisfecho con la asamblea y entonces cita para un nuevo grupo. Entonces a este nuevo grupo Napoleón lo llama el Sanedrín, el mismo nombre que tenía la antigua corte judía que gobernaba el pueblo judío durante tantos años. Este nuevo Sanedrín tenía 71 miembros y al que lo presidía se le dio el título hebreo de nacido príncipe, que, era la que tenía la tarea de emitir decretos para el pueblo judío, claro. Se reunió este Sanedrín y los títeres que acompañaban este grupo siguieron con muchas de las exigencias de Napoleón. Entonces, te quiero comentar que estos notables declararon que los judíos que servían en el ejército francés quedaban liberados de las mitzvot, que eran los mandamientos judíos, y haciendo eco de un antiguo prejuicio contra los judíos, declararon que para los judíos era ilegal ser prestamistas. Pero incluso estos títeres del Sanedrín de Napoleón se negaron a aceptar algunos de los pedidos del emperador. Y, por ejemplo, se negaron a aceptar los matrimonios mixtos. La verdad que seguimos hablando, sigue el mundo dando vueltas y el caso de Dreyfus. ¿Quién no se acuerda del caso de Dreyfus? El juicio al capitán Alfred Dreyfus del año 1894, que expresó este odio antijudío que existía en Francia. Se lo arresta bajo cargos inventados de espiar a favor de Alemania. Claro que Dreyfus posteriormente fue exonerado. El verdadero culpable escapó a Inglaterra. La verdad que, ¿quién no se acuerda de esto? Este juicio fue observado también por Herzl, que era un periodista que vino desde Austria a Viena para ver el juicio. Y ahí Herzl se da cuenta que la salida y la solución para el pueblo judío es tener un solar natal y volver a su territorio. Y ahí todos recuerdan la encendida defensa que Émile Zola escribe esta carta abierta con la frase «J'accuse» o «Yo acuso», que le dirigió al presidente de Francia, Franz Félix Fauré, quejándose por las irregularidades del juicio a Dreyfus. Ahora, Zola fue juzgado y culpado por esta carta que le había hecho y se escapó a Inglaterra durante un año para evitar que lo llevaran a prisión. Francia, ya estamos quizás ya en la Segunda Guerra Mundial, para comentarte algo. La verdad que, ¿te acordás que Francia fue invadida por Alemania? Fue partida en dos, la Francia ocupada y la Francia libre. La Francia libre del sur estaba aliada con la Alemania nazi, lo que era la República de Vichy. Claro que las áreas de Francia, las dos, participaron de la deportación de los judíos. Te quiero recordar que en esta llamada solución final de Francia, más de 70.000 judíos franceses fueron enviados a los campos de concentración y apenas pudieron sobrevivir 2.500. Apenas 2.500. Dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, yo había escrito un artículo que está en mi página de internet, albertoruscolequier.com, la velada del velódromo de invierno. Esta velada que sucedió, la redada, que sucedió en 16 de julio de 1942, cuando entre 5 y 7.000 policías franceses irrumpen en los domicilios de los judíos residentes en París y se llevan. Claro, los judíos estaban fichados y estaban caminando con una estrella de David. Sí, esto pasaba en Francia, la estrella de David en el pecho de los judíos. Y fueron llevados más de 13.000, en realidad la historia habla de 13.152 personas
que fueron detenidos, la mayoría mujeres y niños, y la verdad que prácticamente ninguno pudo salvar su vida. La redada del velódromo de invierno. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuántos episodios antisemitas por parte de los supremacistas blancos, por parte de una parte de los islámicos o musulmanes que habían venido de otras ex colonias francesas, que expresaron, no todos, pero una parte de ellos, seguramente odio a los judíos, odio a Israel. Esto es lo que estamos teniendo. Pero claro, cuando finalmente en el año 2016 hay una persona de color, un negro, Adama Traoré, fue detenido en Francia, se lo lleva a una estación de policía, fue detenido el 19 de julio del año 2016, se lo lleva a una comisaría en Persón y la verdad que el mismo día fallece. Se le realiza una autopsia y en principio la autopsia dice que podría haber falleció por una especie de síndrome de asfixia, pero que también otros médicos decían que tenía algún tipo de problemas previos a la detención. La verdad que había una autopsia, una contraautopsia, estas autopsia y contraautopsia se van chocando entre sí. Con motivo del fallecimiento de este hombre de color, Adama Traoré, hay un montón de violencia urbana y finalmente los policías fueron absueltos porque no pudieron probarse de que ellos lo habían matado y en realidad dijeron que este hombre falleció por un problema de infección grave o muerte súbita por problemas que él ya tenía anteriormente al arresto que fue realizado. Pero lo concreto te lo comento porque cuando en Francia se realizan estas manifestaciones con el lema "la vida de los negros importan", Black Lives Matter, salen también los mismos, muchas personas de color, a defender a la gente de color. Estas mismas personas de color salen a proferir consignas antisemitas, totalmente antisemitas, pidiendo la muerte de Israel, expulsar a los judíos, que los judíos no se van a apoderar de Francia. Entonces vemos que acá los mismos antirracistas que estaban protestando contra las personas que persiguen a los negros se transformaron en racistas porque expresaron un odio antijudío total y absoluto. Y entonces yo quiero tratar de terminar este artículo diciendo, así como la vida de los negros, claro que importan, porque toda la vida es sagrada, digo, la vida de los judíos también importan. Your lives matters.